Bueno, y cualquier duda que tengan me van preguntando a lo largo del auxiliar. ¿Ya? Bueno, primero quería preguntarles, igual quiero que participen un poquito. ¿Qué les parecen estas fotos? ¿A qué asocian ustedes lo que es la estabilidad atmosférica? Al menos con lo que vieron en clase del profe. ¿Alguien tiene alguna idea? Como inicial. Porque en verdad quiero saber si saben más o menos a qué se refiere una capa inestable, lo que es una capa estable, lo que es una capa neutra. Ya eso igual lo vamos a ver ahora, pero si tienen una idea, sí, me gustaría saber. ¿No? Ya, no importa más. Vamos a ver primero a lo que se refiere a la estabilidad y después vamos a volver a estas imágenes para ver si me pueden decir a qué se referiría cada una de estas. Bueno, la estabilidad atmosférica tiene que ver con lo que son los movimientos verticales de masas de aire, ¿ya? O de parcelas de aire, que por lo que entiendo lo vieron con el profe, el concepto de parcela, ¿ya? Y bueno, como podemos ver en la imagen de aquí a la izquierda, cuando una parcela de aire asciende, sube a través de la atmósfera, se expande y se enfría, ¿ya? Y el proceso inverso cuando la parcela desciende, ¿ya? Se comprime y se calienta, ¿ya? Y como sabemos por el principio de Arquímedes, los cuerpos más densos que el medio se hunden y los cuerpos menos densos que el medio ascienden, ¿ya? En nuestro caso, el cuerpo vendría siendo la parcela de aire y el medio vendría siendo todo el aire que está alrededor, ¿ya? El aire del ambiente. Entonces, si la parcela es más densa que el ambiente, la parcela va a tender a bajar, ¿ya? A disminuir su altura, mientras que si la parcela es menos densa que el ambiente, va a tender a ascender, ¿ya? Aquí tenemos las reglas que van en cuanto a lo que es temperatura, ¿ya? Porque para nosotros los meteorólogos es más fácil medir las temperaturas que las densidades, ¿ya? Entonces, bueno, y por la ecuación de los gases ideales, podemos relacionar la densidad con la temperatura, ¿ya? Entonces, si la temperatura de la parcela es mayor que la temperatura del ambiente, significa que la parcela es menos densa que el ambiente, ¿ya? Eh, Estos procesos ocurren normalmente a presión constante, ya los vamos a asumir que son en un espacio como pequeño de altura, ¿ya? Porque las parcelas también son pequeñas. Entonces vamos a asumir que es una presión constante, por lo tanto si la temperatura aumenta, la presión disminuye, ¿ya? Y si o sea, la densidad disminuye. Y si la temperatura disminuye, la densidad aumenta, ¿ya? Esto como lo podrían ver como si un cuerpo es más cálido, es menos denso, ¿ya? Como que pesa menos, ¿ya? Y si un cuerpo es más frío, como que tiende a pesar más, entonces más denso. Entonces, si la parcela es más cálida que el ambiente, la parcela va a tender a subir. Si la parcela tiene la misma temperatura que el ambiente, la parcela se va a mantener nivelada, no va a subir ni a bajar. Y si la parcela es más fría que el ambiente, la parcela va a tender a bajar, ¿ya? ¿Y tienen duda? Igual como que me enredé al explicarlo, No, ¿no? Ya. sí, está bien. Ya, porque esto es importante porque así vamos a poder saber cuándo estamos en una capa de atmósfera inestable o estable, ya que es lo que vamos a ver a continuación. Y aquí tenemos un gráfico de lo que es temperatura en función de la altura, ¿ya? No sé si lo vieron con el profe, pero nosotros, los meteorólogos, nos gusta más poner las variables en el eje X y la altura en el eje Z, porque en verdad nosotros estamos viendo la atmósfera que es una variable, o sea, que está en la vertical. Entonces, lo que tenemos aquí son los gradientes de temperatura, ¿ya? Por lo que vieron con el profe, ustedes vieron el gradiente adiabático seco, ¿ya? Que es cuando ocurre un proceso adiabático o una parcela de aire, o hay movimientos verticales en el aire en condiciones adiabáticas, o sea que no hay intercambio de calor con el medio, eh, hay un gradiente de temperatura en la atmósfera, conocido como el gradiente adiabático seco, de menos 9,8 grados Celsius por kilómetro, ¿ya? O 10 grados Celsius creo que lo vieron con el profe. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, los movimientos de la parcela ocurren a lo largo de un día, en cuanto a periodo de tiempo, se pueden aproximar a procesos adiabáticos, ¿ya? Por lo tanto, nosotros para este curso siempre vamos a asociar los movimientos verticales de las parcelas de aire
a lo largo de una adiabática seca, a lo largo de un gradiente adiabático, ¿ya? Ahora, distinto va a ser el gradiente observado, ¿ya? El gradiente observado de temperatura es lo que tenemos como alrededor, lo que es el ambiente, ¿ya? Lo que me refería como que tienen la temperatura de la parcela y la temperatura del ambiente, tenemos que la temperatura de la parcela va a ser siempre a lo largo de una adiabática seca, mientras que la del ambiente va a ser la del gradiente observado. Entonces, lo que sucede es que si nosotros tenemos una parcela en un equilibrio y la sacamos de ese equilibrio, es decir, la elevamos un poco y nos encontramos en una capa estable, es decir, cuando el gradiente es mayor o igual a 0 grados Celsius por kilómetro, la parcela cuando sube va a estar más fría que el ambiente, ¿ya? Porque el ambiente a la misma altura va a estar más cálido. Entonces, si como vimos antes, si la parcela está más fría, va a tender a bajar, ¿ya? Y lo mismo va a pasar si a la parcela, en vez de desequilibrarla hacia arriba, la desequilibramos hacia abajo. La parcela va a estar más cálida que el ambiente a la misma altura, por lo tanto va a tender a subir, ¿ya? Y por eso decimos que es una capa estable, porque al sacarla del equilibrio siempre va a tratar de volver a su equilibrio, ¿ya? Tenemos el otro caso de capa estable, que es cuando el gradiente del ambiente es negativo, o sea, la temperatura disminuye con la altura, pero no alcanza a ser a la misma tasa que el gradiente adiabático, ¿ya? En este caso va a pasar lo mismo. Entonces, si la parcela la subimos, va a estar más fría que el ambiente, por lo tanto va a tender a bajar, y si la parcela la bajamos, va a tender a subir porque está más cálida que el ambiente a la misma altura, ¿ya? Entonces podríamos decir que las capas estables, en este caso, o bueno, en general las capas estables van a ser cuando el gradiente observado, el gradiente del ambiente, va a ser mayor a los menos 9,8 grados Celsius por kilómetro, ¿ya? El caso inestable es cuando tenemos un gradiente, o sea, una disminución de la temperatura mayor a menos 9,8 grados Celsius por kilómetro, ¿ya? Porque en este caso, cuando nosotros sacamos a la parcela del equilibrio, si nosotros la elevamos, la parcela va a tener una temperatura mayor que la del ambiente, por lo tanto va a tender a seguir subiendo, y esto no va a parar. Y lo mismo va a pasar hacia abajo, si la desequilibramos hacia abajo va a estar más fría que el ambiente, por lo tanto siempre va a tender a descender. Entonces por eso este se llama el equilibrio inestable, o una capa inestable, ¿ya? Entonces, bueno, ¿les queda alguna duda aquí? ¿Capa estable, capa inestable? En este caso no estamos comparando lo que es el gradiente adiabático seco, ¿ya? Pero más adelante con el profe, no sé si esta próxima semana van a ver que hay un gradiente adiabático saturado, ¿ya? Que es cuando la parcela de aire tiene vapor de agua, ¿ya? Ahí cambian un poquito las cosas y ahí nos vamos a meter con otros diagramas que vamos a ver en los próximos auxiliares. Pero si entienden esto, les va a ser fácil entender también después lo que es las comparaciones con la diabática saturada. Entonces, bueno, volviendo a esta imagen, donde tenemos a esta nube gigante, lo que vemos aquí es una capa súper inestable, ¿ya? Porque lo que está sucediendo aquí es que las parcelas de aire que vienen desde la superficie, perdón, que vienen desde la superficie y contienen cierto vapor de agua, al ser una capa inestable, van a empezar a ascender y no se van a detener casi nunca, en verdad, hasta que llegan casi al tope de esta nube. Y a medida que van subiendo, van a ir condensando ese vapor de agua, que es lo que vamos a ver un poco más adelante de esta auxiliar con los parámetros de humedad. ¿Ya? Y eso es lo que genera estas nubes tan grandes, las llamadas cumulonimbus, ¿ya? Que tienen esta forma de yunque arriba y son nubes súper de gran profundidad en la atmósfera, cubren hartos kilómetros. Bueno, puse esta imagen porque en verdad les recomiendo que vean esta película si no la han visto, que la van a poder relacionar harto con lo que vamos a ver en esta parte del curso, ¿ya? Ahí van a ver un poco harto lo que es la inestabilidad, la formación de nubes y todas esas cosas. Bueno, en el caso de esta otra imagen, donde vemos la capa de smog aquí en Santiago, de contaminante, podemos entender un poco por qué esta capa no se extiende más arriba, ¿ya? Y es porque vemos una capa de inversión térmica, donde aparece un gradiente súper estable, una capa estable de temperatura, que lo que hace es cuando las parcelas tienden a seguir su rumbo hacia arriba, las vuelve a bajar, ¿ya? Que es lo que veíamos en el diagrama. Cuando la parcela subía, está más fría que el ambiente, por lo tanto va a tender a bajar, y cuando baja está más cálida, así que tiende a subir. Normalmente esta capa de aquí abajo es súper inestable y por eso se genera toda la contaminación aquí,
¿ya? Pero ese tope que se produce gracias a los conceptos de estabilidad, no gracias a los conceptos de estabilidad, sino que lo podemos entender gracias a los conceptos de estabilidad. ¿Ya? Voy a volver un poquito porque la otra imagen también es importante. Lo que aquí vemos es que se forma la neblina, sí, la neblina en superficie, y esto se produce porque la superficie se enfría mucho más que la atmósfera, ¿ya? Por lo tanto, también se produce un gradiente quizá cercano a los cero, o quizá disminuye la temperatura, pero no tanto. Entonces también podemos observar una capa estable aquí en la superficie, y eso hace que la neblina no suba, sino que se quede más o menos aquí en una capa bien superficial. ¿Ya? Entonces ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio que es determinar, tenemos un sondeo, ¿ya? Que lo que fue midiendo fue la temperatura a distintas alturas, y nos están pidiendo determinar si las capas, por ejemplo AB, la capa BC, son estables, inestables o neutras. ¿Ya? Entonces, ¿a alguien se le ocurre cómo hacerlo? Es una división, ¿o no? Sí, es básicamente calcular el gradiente de temperatura que hay en cada capa, ¿ya? Y determinar, comparándolo con la diabática seca, que es la que conocemos. Entonces, básicamente es una capa inestable, si el gradiente observado, como veíamos en los diagramas anteriores, es menor a los menos 9,8 grados Celsius por kilómetro, es estable si el gradiente es mayor a los menos 9,8 y es neutra si el gradiente observado es igual a los menos 9,8. ¿Ya? Entonces, simplemente aquí lo que hay que ir haciendo es las divisiones, o sea, cuántos grados cambió en cuántos metros, y compararlo con estos gradientes. ¿Ya? Entonces, lo voy a ir haciendo rapidito. En la siguiente diapositiva tengo así las capas son estas. Entonces, en el primero, por ejemplo, tenemos una disminución de 5 grados Celsius en 288 metros, ¿ya? Y eso, si lo multiplicamos por los 1000 metros, nos va a dar que es un cambio de 17 grados por kilómetro, ¿ya? Entonces, la temperatura en la primera capa disminuyó 17 grados en un kilómetro. Tiene una tasa de descenso de 17 gramos por kilómetro. Entonces, como es una disminución mayor a la del gradiente adiabático, es una capa inestable, ¿ya? En el siguiente caso, disminuye 7,5 grados, ¿sí? Sí, 7,5 grados son 912 metros. En 912 metros, se lo multiplicamos por los 1000, y nos queda que es una tasa de descenso, o un gradiente de menos 8,22 grados Celsius por kilómetro, ¿ya? Entonces, si es de menos 8 grados por kilómetro aproximadamente, es estable, ¿ya? Porque es mayor que el gradiente adiabático seco, ¿ya? Entonces, así ustedes pueden seguir calculando, y les debería dar más o menos lo que nos dio aquí, que la primera capa entre A y B es inestable, la siguiente capa es estable, neutra, estable, inestable, inestable, ¿ya? La idea es que esto después lo calculen ustedes para practicarlo, y después el profe el lunes les va a pasar un diagrama que se llama el SQT, que ya no van a tener que necesariamente hacer estos cálculos, sino que visualizando en ese diagrama van a poder saber si las capas son estables o neutras, y eso también lo vamos a ver en los próximos auxiliares. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Porque ya vamos a empezar. Esto en verdad es básicamente lo que es estabilidad atmosférica en el caso seco, ¿ya? Más adelante vamos a ver lo que es el caso húmedo. Así que vamos a pasar a los parámetros de humedad. Creo. ¿Ya? Esto lo deben haber visto con el profe. Y los parámetros, lo que tenemos aquí es o es cómo medimos la cantidad de agua que hay en la atmósfera, ¿ya? Entonces, una de las más importantes, las que más se usan, es la razón de mezcla, que es la cantidad de vapor de agua en relación a la cantidad de aire seco, ¿ya? Esto lo podemos expresar como densidad de vapor de agua por densidad de aire seco, la D es por dry air, de aire seco, y si esto lo dividimos por el volumen, porque tenemos el vapor y el aire seco en el mismo volumen de una parcela de aire,
Entonces se divide por el mismo volumen, y esto lo podemos expresar también como masa de vapor por masa de aire seco. Bueno, aquí tienen un poquito lo que es más el desarrollo. Se divide por el mismo volumen de la parcela, ¿ya? Porque el vapor y el aire seco están contenidos en el mismo volumen de una parcela de aire. ¿Ya? Luego tenemos lo que es la humedad específica, que es parecida a la anterior, solo que en vez de relacionar el vapor de agua al aire seco, lo relaciona al aire total, ¿ya? Entonces, a la suma del aire seco más el vapor de agua. Como antes lo hicimos, también se puede, como antes se hizo, se puede pasar a lo que es masa densidad va a ser equivalente, y esto también se puede expresar en función de la razón de mezcla, ¿ya? Y aquí tengo un poquito lo que es el desarrollo. Entonces lo que se hace aquí es dividir por la masa, la ecuación de las masas se divide por la masa de vapor, entonces nos queda masa de vapor sobre masa de vapor, 1, masa de aire seco sobre masa de vapor, queda la relación, y más 1, porque sería masa de vapor sobre masa de vapor. Y esto corresponde a 1 sobre W, porque W es vapor sobre aire seco, aquí tenemos aire seco sobre vapor. Y despejando finalmente llegamos a que la humedad específica es igual a la razón de mezcla partida en la razón de mezcla más 1. Ya, otra forma de medirlo es con la presión de vapor de agua y la presión de aire seco. ¿Ya? La presión de vapor se denomina como, con la letra E, y según la ecuación de estado que conocemos, es la densidad de vapor por la constante con la constante de aire de vapor y por la temperatura. Con la constante de vapor, la constante de los gases ideales sobre la masa molar del vapor. Y la presión de aire seco es lo mismo, sería la densidad del aire seco por la constante de los gases de aire seco por la temperatura. Y aquí es importante porque este parámetro se va a usar harto, que es epsilon, que corresponde a la razón entre el R del aire seco y el R de vapor, ¿ya? Que a su vez es el inverso de las masas de la masa molar de vapor por la masa de aire seco, y es un número que es 0,622. Pero por otro lado tenemos la presión total, que es por la ley de Dalton, que la presión total del aire va a ser la suma de las presiones del aire seco más la de vapor, más la presión de vapor. Y aquí otro ejercicio, había que demostrar, lo que vimos con el profe en clase, es que la presión de vapor se puede aproximar a la razón de mezcla sobre epsilon por la presión total del aire. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Tenemos las ecuaciones de E y de presión total, de presión de vapor y de presión total. Entonces, lo que podemos hacer es dividirlas, ¿ya? Para encontrar una relación. Entonces, tenemos la presión total, que es la presión de aire seco más la presión de vapor por la temperatura, y en la presión de vapor. Las temperaturas se nos van porque son las mismas para la parcela. Esto se nos simplifica con la presión de vapor, y nos queda simplemente la división del aire seco por la del vapor de agua. ¿Ya? Sí. Bueno, voy a ver un poquito, acuérdense que aquí es epsilon es RD sobre RB. ¿Ya? Entonces aquí tenemos RD sobre RB, por lo tanto es epsilon en el tope. Y si recuerdan, la razón de mezcla era también la razón de vapor sobre la razón de aire seco. Por lo tanto aquí tenemos el inverso, 1 sobre W. Por eso al final nos queda 1 más epsilon sobre W. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es despejar E en función de P. Entonces pasamos el E multiplicando y pasamos esto dividiendo. Esto al final es W más E sobre W, ¿cierto? Pasamos este 1 sobre W, nos queda W más E sobre W. Por lo tanto, al pasarlo hacia el otro lado nos va a quedar W partido en W más E. Ahora, para que la aproximación sea cierta, necesitamos que la razón de mezcla sea mucho menor que epsilon, ¿ya? Porque si la razón de mezcla es mucho menor que epsilon, esta a la suma no le va a agregar mucho. Entonces podemos aproximarlo como W sobre epsilon por P, ¿ya? Y eso en verdad en la atmósfera se cumple, ¿ya? Aquí tengo, ya, esto hay un poquito mucha información, así que vamos a ir de a poco. Lo que tenemos en esta tabla de datos es el sondeo atmosférico que se hace en Santo Domingo.
que este fue el que hicieron el 14 de abril, creo que fue ayer, anteayer, a las 12 del día, ¿ya? Y aquí tenemos varias variables, pero las más importantes que queremos nosotros, o que vamos a utilizar más o menos, son la presión, que es la presión total, la temperatura en grados Celsius, la humedad relativa, que un poquito más adelante, en las próximas diapositivas les voy a mostrar lo que es, y la razón de mezcla, ¿ya? La razón de mezcla en este caso está en gramos por kilogramo, por lo tanto, estos valores habría que multiplicarlos por 10 a la menos 3, ¿ya? Para que tengan una unidad de medida internacional. Y si recuerdan, el epsilon era 0,622, entonces si comparamos 0,622 con 0,008, podemos decir que la razón de mezcla es mucho menor que epsilon. Por lo tanto, esta aproximación estaría bien hecha. En caso de que tuviéramos mucho vapor de agua, esta aproximación no estaría bien, ¿ya? Así que hay que estar un poco atentos, pero por lo general, siempre las razones de mezcla van a ser, no van a superar los 15 gramos por kilogramo, o sea, los 0,01 o 0,02 de valor. En verdad, la razón de mezcla, como es una razón entre masas o densidades, no tiene unidad de medida. Pero para que sea más legible, se expresa en gramos por kilogramo. Bueno, aquí tenemos la imagen de lo que es un radiosondeo. Si se fijan, es un globo que se infla con helio y se le conecta un aparatito que tiene los instrumentos de medición de temperatura, de humedad, de presión y todas esas cosas. Y esto que ven aquí arriba es un paracaídas que se le pone porque cuando el globo sube mucho se revienta y esto empieza a caer. Entonces tiene que tener algún método de pararlo porque si le llega a caer a alguien en la cabeza es peligroso. Ya, entonces eso es importante. Esta aproximación siempre va a estar bien en cuanto la razón de mezcla sea mucho menor que epsilon. Que por lo que vi en las clases se le habían preguntado al profe si esta aproximación era siempre válida. Ya, aquí entramos a la parte interesante. La presión de vapor de saturación es una presión de vapor, como la que estábamos viendo antes, pero es un valor que es el necesario para saturar una parcela de aire. ¿Y qué pasa cuando se satura una parcela de aire? La parcela de aire, cuando tiene mucho vapor de agua y no puede contener más, lo que hace es que empieza a condensar ese vapor de agua. Entonces empiezan a formarse lo que son las nubes, lo que es la niebla y todas esas cosas. Y como podemos ver en esta ecuación, la presión de vapor de saturación depende solamente de la temperatura, ¿ya? Como vemos en el gráfico, mientras más aumenta la temperatura, mayor es la presión de saturación. O sea, mientras más aumenta la temperatura, una parcela de aire puede contener más vapor de agua antes de saturarse, o sea, antes de empezar a condensar. ¿Ya? Esta ecuación está escrita, como está escrita aquí, para que la temperatura sea en grados Celsius y la presión de vapor de saturación se las entrega en hectopascales. ¿Ya? Esto es importante porque esta no está en el sistema internacional. ¿Ya? Pero esta es la ecuación que normalmente usamos nosotros y la que vamos a usar en este curso. Bueno, y la humedad relativa, entonces, lo que hace es decirnos el porcentaje de vapor de agua que tenemos en cuanto a la cantidad necesaria para saturarnos. ¿Ya? O sea, si tenemos un 50% de humedad relativa, lo que nos está diciendo es que tenemos la mitad del vapor necesario para saturarnos. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí. 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 Ya. Y como vimos antes, Tomás, ¿sí? no entendí. Ya. Como el concepto no lo entendí. ¿Pero entendiste lo que es la presión de saturación? Sí, eso sí. Ya. Entonces, simplemente la humedad relativa lo que nos dice es cuánto, porque nosotros tenemos cierto vapor, por ejemplo, imagínate, nosotros tenemos 8 hectopascales de presión de vapor, ¿ya? Pero nuestra presión de saturación es de 16 hectopascales, ¿ya? O sea, nosotros tenemos que alcanzar los 16 hectopascales de presión de vapor, o sea, esa cantidad de vapor de agua, para que empiece a condensar. Entonces, como tenemos 8 sobre 16, vamos a tener un 50% de humedad relativa. Entonces nos está diciendo que tenemos la mitad del vapor necesario para saturarnos. ¿Ya? Ah, ya, sí. Ya. Entiendo. Ahora, por otro lado, como tenemos una relación directa entre E y W, que era esta, que se aproxima a W sobre E más P,
la humedad relativa también se puede calcular con la razón de mezcla, ¿ya? Razón de mezcla y razón de mezcla de saturación. Que estos valores también van a ser importantes cuando vean el SQT, el lunes tienen clase con el profe, ¿cierto? El lunes van a ver lo que es el SQT, entonces le van a aparecer estas variables WSAT, van a ser algunas variables importantes en ese diagrama. Entonces, esto también creo que se lo explicó el profe, pero miren, en el diagrama anterior nosotros tenemos la curva de saturación, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos nuestra presión de vapor igual a la presión de saturación, tendríamos un 100% de humedad relativa, ¿cierto? Porque sería ESAT sobre ESAT. Entonces la curva roja, que es la de saturación, correspondería a la humedad relativa del 100%, y podríamos ver las humedades relativas hacia abajo, las del 20, 50, 80%, como las mismas curvas, pero más abajo, como disminuida. La del 80% sería el 80% necesario, o sea, el 80% antes de saturarse, el 50% antes de saturarse y el 20% antes de saturarse. ¿Ya? Bueno, en verdad esto es en general lo que es la materia, así que ahora vamos a ver lo que son los ejercicios, que son como tipo control. Aunque el profe, no sé si lo saben, pero es la primera vez que da el curso, así que no tenemos cómo van a hacer sus ejercicios. Sabemos como de otros profes. Así que vamos, ya, no tienen más dudas de la materia, ¿cierto? No, Sí. Tomás, esta constante del epsilon siempre es 0, 0,622, sí, mira. Sí, porque es una relación que sale de las constantes de los gases. La constante para el aire seco y la constante para el vapor. ¿Ya? dale. Entonces, esta constante no puede cambiar, siempre va a ser la misma. Vale, gracias. Ya. Entonces, la primera pregunta nos dice un sondeo, que es lo que les mostré antes. Sigue el ascenso de una parcela de aire hasta los 1200 metros de altura, punto en el cual la parcela tiene una razón de mezcla de 2 gramos por kilogramo. Durante el ascenso se midió un gradiente de temperatura de menos 1 grado Celsius por kilómetro y asumamos una temperatura superficial de 10 grados Celsius. Entonces, primero, ¿es una capa estable o inestable? Es estable. Estable, ¿cierto? Porque el gradiente de temperatura es mayor que el gradiente adiabático, que era de menos 9,8. Entonces aquí está disminuyendo mucho menos la temperatura con la altura. De hecho, esto es casi una disminución que ni se notaría. Entonces, lo primero que nos preguntan es cuál es la presión de vapor a los 100 metros. ¿Ya? Entonces, para la presión de vapor vamos a necesitar hartas variables, y lo primero que vamos a necesitar va a ser la temperatura a los 100... Oh, me equivoqué, perdón. Era a los 1200 metros. Voy a corregir el tiro porque después lo... Y ahí sí. Entonces, ¿cuál es la presión de vapor a los 1200 metros? Entonces, primero, lo que vamos a necesitar va a ser la temperatura en la altura, ya a los 1200 metros de altura. ¿Y cómo vamos a calcular eso? Tenemos la temperatura en superficie y tenemos el gradiente. Por lo tanto, podemos calcular la temperatura a los 1200 metros de altura. Entonces tenemos que son 10 grados Celsius en superficie y le restamos los grados Celsius que van a disminuir en los 1200 metros. Entonces sería menos 1 por 1,2 kilómetros y nos queda que son 8,8 grados Celsius. Si se fijan es una disminución súper bajita, ¿no? 1,2 grados en casi un kilómetro. Bueno, teniendo la temperatura, lo que podemos calcular es la presión de saturación, ¿cierto? Porque la presión de saturación es simplemente dependiente de la temperatura. Entonces, reemplazando la temperatura en la ecuación, la temperatura de 8,8 grados Celsius, nos queda que la presión de vapor es de 11,33 hectopascales. ¿Ya? Luego, ¿qué necesitamos? Es la presión total que hay en altura, y para eso vamos a recordar lo que es la ecuación ipsométrica, que es lo que vieron en el auxiliar anterior, ¿ya? Que la presión en altura es la presión en superficie por la exponencial de menos el cambio de altura
sobre la escala de altura. ¿Ya? En este caso tenemos que el cambio de altura son 1200 metros, y ¿ustedes sabían cuánto es la escala de altura más o menos? Una aproximación. Es de 8 kilómetros. ¿Ya? En 8 kilómetros más o menos hay una disminución a 1/3 de lo que es la presión en superficie. ¿Ya? Entonces eso nos da 872 hectopascales, que sería la presión total a 1 kilómetro, 1,2 kilómetros de altura. Entonces, ya teniendo todas estas variables, podemos despejar lo que es la presión de vapor, porque la presión de vapor corresponde a la razón de mezcla por la presión sobre epsilon, ¿cierto? Que es la aproximación que vimos delante. Entonces tenemos que la razón de mezcla en la altura es de 2 gramos por kilogramo, y tenemos que la presión es de 872 hectopascales. Entonces, reemplazando aquí sería, aquí hay que ponerlo en sistema internacional, así que no serían 2, sino que serían 0,002, o 2 por 10 a la menos 3, por 872 dividido en 0,622, y eso nos da 2,8 hectopascales. Entonces ahí ya tendríamos cuánto es la presión de vapor a los 1200 metros. Y en la parte 3 nos dicen determina la humedad relativa de la parcela. Entonces ya calculamos la presión de vapor que tenemos, y ya calculamos la presión de saturación. Entonces la humedad relativa era simplemente la relación entre esas dos variables, que sería 2,8 dividido en 11,3, y eso nos da una humedad relativa del 24,8%. Entonces, es decir, en esta subida de la parcela de aire no tenía vapor suficiente para empezar a condensar, por lo tanto no iba a haber formación de nube. Y eso, ¿tiene alguna duda? Aquí sí, por ejemplo, esta parte de la temperatura y el ESAT, quizás no era necesario hacerla al principio, pero como eran variables que íbamos a necesitar, las calculé al tiro. ¿Ya? ¿Alguna duda Yo de tengo eso? una duda. ¿Sí? ¿Cómo sacaste el H de la fórmula isométrica? Ya, mira. El H, espera un poquitito, ¿dónde tengo eso? Ya, el H es una escala de altura. Déjame ver si tengo el lápiz. El H es la escala de altura, que no sé si lo vieron en clase, pero es RT sobre G, creo. Déjenme revisar aquí un poquito. Sí, es R por temperatura promedio sobre la gravedad. ¿Ya? Esto sale cuando ustedes integran la ecuación hidrostática, que es de P a de Z igual a menos ρg. Perdonen la letra, pero es difícil escribir con el mouse. Cuando ustedes integran esto, asumiendo que tienen una temperatura o una capa isotermal donde la temperatura no cambia o cambia muy poco, ustedes obtienen esta ecuación, que es la presión en superficie, es la presión, o sea, la presión en altura, P, va a ser igual a la presión en superficie, que sería P0, a ver si aquí lo puedo escribir, sería algo así como P2, P2 sería en altura, sería igual a P1, que sería en superficie, por la exponencial de menos el cambio de altura, que sería Z2 menos Z1, sobre, sobre H, ¿ya? Donde, bueno, en verdad esto lo tienen que revisar en el auxiliar pasado, pero ese H corresponde a esto, a la constante de los gases de aire seco, que en verdad es la que usamos siempre, por la temperatura promedio de la capa por G, ¿ya? Y esta variable, si ustedes la calculan asumiendo, creo que una temperatura promedio de 15 grados Celsius o algo así, les da una escala de altura de 8 kilómetros, ¿ya? Que es como una aproximación que se hace, y esa escala de altura es lo que te dice cuando la presión ha disminuido a 1/3, más o menos a 1/3 de su valor en superficie, ¿ya? Entonces, en este caso, como igual tenemos un gradiente de temperatura tan bajito, que es de menos 1 grado Celsius por kilómetro, podemos asumir que es una capa aproximadamente isotermal. Entonces estaría bien hacer la aproximación ipsométrica, ¿ya? Que sería esta ecuación de aquí. Y aquí asumimos una escala de altura de 8.000 kilómetros. Aquí quizás podríamos haber calculado el H asumiendo las temperaturas que tenemos aquí. Por ejemplo, son
baja de 10 grados Celsius a 8,8, entonces podríamos asumir que es una temperatura promedio de 9,5 grados Celsius. Entonces, si tenemos una temperatura de 9,5 grados Celsius, eso lo tenemos que pasar a Kelvin, así que más 273.15 nos da 283 grados Kelvin. Lo multiplicamos por la constante de los gases, que es 287, la constante de los gases para el aire seco, y eso lo dividimos por G, ya que sería 9,8. Eso nos da una escala de altura de 8.277 metros, ¿ya? Entonces está bien aproximarlo a 8 kilómetros, ya 8.000 metros. Ya, ¿Te muchas quedó gracias, te claro? pasaste. Sí, ya, Sí, bueno. todo bien. ¿Cómo? De ahí. Bueno, y eso. Entonces, bueno, aquí lo único que si no fuera en el orden correcto sería calcular primero la presión, después el E, y después calcular temperatura de esa DHL, pero en verdad es el orden y no altera el resultado final. Ya, esta ha sido una pregunta de control. La pregunta anterior la había inventado yo. Ya, nos dicen que la figura junta muestra la evolución temporal de la precipitación, temperatura del aire y humedad relativa, medidas por una estación meteorológica en la Universidad de Concepción. Entonces tenemos el primer gráfico sería temperatura, el segundo gráfico sería humedad relativa, esto entre el 9 y el 10 de septiembre, y el área gris sería el área donde precipitó, donde hubo precipitación. Entonces, lo primero que nos piden es estimar una temperatura y humedad promedio del periodo en el cual llovió, que sería el área gris, y determine la presión parcial de vapor y la razón de mezcla. ¿Ya? Entonces lo que tenemos que hacer es estimar primero una temperatura promedio y una humedad relativa promedio, y eso se hace bien al ojo. Así que aquí una temperatura promedio sería aproximadamente entre 9 y 10 grados Celsius, estaría correcto, y una humedad relativa aquí aproximadamente del 80 o 85%. Ya en este caso yo les puse 10 grados Celsius y humedad relativa 80%. Siempre que les pase esto, que tengan gráficos que tengan que interpretar, es bien al ojo, así que mientras sea un valor razonable, está bien. Por ejemplo, no pueden poner 14, es la temperatura promedio, ya porque nunca llegó a 14. Entonces, nos piden determinar la presión parcial de vapor, ¿ya? Para determinar la presión parcial de vapor, si tenemos la humedad relativa y la temperatura, lo único que necesitamos hacer es calcular la presión de saturación, ¿ya? Entonces, calculando la presión de saturación para la temperatura promedio, nos da que son 12,28 hectopascales. Entonces, con la ecuación de humedad relativa, como sabemos que es una relación entre la presión de vapor y la presión de saturación, podemos despejar la presión de vapor, que en este caso también sería una presión de vapor promedio, como la humedad relativa por la presión de saturación partido en 100. ¿Ya? Es despejar la presión de vapor de la ecuación de humedad relativa. Y eso nos da que tenemos una presión de vapor de 9,82 hectopascales. Entonces ya tendríamos listo determinar la presión de vapor. Y ahora para determinar la razón de mezcla, podemos usar la ecuación que relacionaba la presión de vapor con la ecuación con la razón de mezcla. ¿Ya? Y en este caso lo único que hay que hacer es despejar también, porque esa ecuación está en base a E en función de W, en este caso sería W en función de E, es despejar. Y les va a quedar que es la presión de vapor por epsilon, partido en la presión total, menos la presión de vapor. Entonces, reemplazando aquí los valores, nos da que tenemos una razón de mezcla, promedio también, ahí me faltó, de 6,1 gramos por kilogramo, ¿ya? Este valor les va a dar 0,0061, ¿ya? Aquí para pasarlo a gramos por kilogramo se multiplica por 1000. Y en la pregunta 2, nos dicen, considere los valores de las 4 de la tarde del 10 de septiembre, el área que está aquí marcada, y suponga que la razón de mezcla no cambiará en las próximas 24 horas. Entonces, determina qué valor debe bajar la temperatura para que mañana en la mañana se forme neblina en Concepción. Ya. Ya. Si se va a formar neblina en Concepción, o sea,
¿qué es lo que tenía que pasar? ¿Cuándo se empezaba a formar la neblina? ¿Cuándo se formaban las nubes? La capa del suelo era más fría que el aire, ¿o no? O Sí, sea, la ese, superficie. ese es en el caso de estabilidad, pero en el caso de humedad, cuando se forma la neblina o las nubes, es porque la parcela de aire o el aire se satura, ¿ya? Entonces cuando tenemos una presión de vapor igual a una presión de vapor de saturación, o una razón de mezcla igual a una razón de mezcla de saturación, ¿ya? Entonces lo que nos están pidiendo aquí es que, por ejemplo, ya tenemos la temperatura y la humedad relativa de las 4 horas del día de septiembre, ya que en este caso yo las calculé como 14 grados Celsius y 55% de humedad relativa. Entonces, con esto yo puedo saber cuánto es la presión de vapor que tenemos a esa hora, ¿ya? Eso, ¿cómo lo hacemos? Igual que antes, calculamos la presión de saturación, que sería reemplazar la temperatura simplemente, nos da 16 hectopascales, y con la humedad relativa podemos saber cuánto es la presión de vapor en ese mismo minuto, que son 8,8 hectopascales. Ahora, nos están diciendo que la razón de mezcla no va a cambiar en las próximas 24 horas, ¿cierto? Y si se acuerdan, tenemos la relación de que la presión de vapor y la presión de vapor y la razón de mezcla, espera un poquito. ¿Dónde estaba? Aquí, tenemos la relación entre la presión de vapor y la razón de mezcla. Son directas casi, ¿cierto? Si la presión total no cambia, estas varían igual, pues. O sea, si la presión de vapor sube, la razón de mezcla sube; si la presión de vapor baja, la razón de mezcla baja. Entonces, aquí vamos, perdón. Entonces, calculamos la presión de vapor de saturación y la presión de vapor. Entonces, si nos dicen que la razón de mezcla no va a cambiar, significa que la presión de vapor tampoco va a cambiar, ¿cierto? Porque están relacionadas igual, si la presión total no cambia. Que no nos están diciendo que cambia, así que vamos a asumir que no cambia. Entonces, como dijimos, si va a formarse neblina en Concepción, lo que necesitamos es que, y la razón de mezcla no va a cambiar, o sea, esta presión de vapor se va a mantener igual, necesitamos que esta presión de vapor sea igual a la presión de vapor de saturación de mañana en la mañana, o sea, del 11 de septiembre. ¿Ya? Entonces lo que se hace es que la presión de saturación va a ser igual a E y va a ser igual a 8,8 hectopascales. Y si eso nosotros lo reemplazamos en la ecuación de la presión de saturación y despejamos la temperatura, podemos calcular la temperatura que tiene que existir para que la presión de saturación sea igual a 8,8 hectopascales. ¿Ya? Esta ecuación que aparece aquí viene de invertir la ecuación del ESAT, que sería esta. ¿Ya? Es un poco de cálculo nomás, pero aquí pasar esto dividiendo, aplicar el logaritmo y despejarte. ¿Ya? No sé si quizás lo tengan que hacer, al profe le gusta de repente hacer eso. No sé si lo tengan que hacer en un ejercicio, así que igual quizás les conviene demostrar esto, ¿ya? Hacer el ejercicio, demostrarlo. Y lo que aparece aquí es una temperatura. Entonces la temperatura, como vieron, tiene que disminuir. La temperatura que nosotros habíamos visto era de 14 grados Celsius, y la temperatura disminuyó a 5,11 grados Celsius. Ya esto es lo que probablemente esta semana van a ver con el proceso, se llama la temperatura del punto de rocío, que es la temperatura a la que tiene que disminuir el aire para que empiece a condensar, empiecen a condensar el vapor de agua que tiene. ¿Ya? ¿Ya tienen dudas aquí? Esta parte es un poco más difícil, así que... Más no entendí el 14, la temperatura de 14 grados. ¿Por qué elegiste eso? Porque nos dicen, considere los valores de las 4 del 10 de septiembre. Entonces, si nosotros nos vamos a las 4 del 10 de septiembre, podemos ver que la temperatura es de 14 grados Celsius. ¿Ya? Y la humedad relativa es aproximadamente 55. Está como entre el 50 y el 60. ¿Ya? Ya, gracias. Me Entonces, perdí viendo el sí, gráfico. es mirar, es sacar del gráfico. Entonces, con esos valores, básicamente hacer lo mismo que se hizo antes, despejar cuánto es la presión de vapor que se tiene en ese minuto,
como después nos están diciendo que la razón de mezcla no va a cambiar en el próximo 24 horas, en el próximo día, si la razón de mezcla no cambia, significa que la presión de vapor tampoco va a cambiar, por la misma relación que estamos viendo antes. Y nos piden determinar a qué valor va a bajar la temperatura. ¿Ya? Esto es lo que nos están pidiendo al final, no los puse aquí como es, que sería determina la temperatura del punto rocío, porque es la temperatura a la que debe bajar el aire, a la que el aire debe estar, para que se sature. ¿Y qué significa que se sature? Que se forme neblina, ¿ya? O que se formen nubes. Entonces, si esta presión que nosotros teníamos el 10 de septiembre a las 4 se mantiene hasta el día siguiente y nosotros queremos que se forme neblina, tenemos que igualarla a la presión de saturación. Porque si la presión de vapor es igual a la presión de saturación, significa que va a condensar, va a formar neblina, va a formar nubes. ¿Ya? Y como nos están pidiendo la temperatura, y sabemos que la presión de saturación depende solo de la temperatura, es despejar. ¿Ya? De la ecuación de la presión de saturación, la ecuación de presión de saturación se despeja la temperatura, les va a quedar esta ecuación, y aquí reemplazan simplemente el ESAT, ¿ya? El de saturación. Entonces nos da que la temperatura tiene que bajar a 5,11 grados Celsius para que la misma cantidad de vapor que nosotros teníamos el 10 de septiembre a las 4 empiece a condensar y forme neblina. ¿Ya? ¿Hay más dudas? Ya. Ya me queda un ratito. Y esto creo, bien, lo van a ver esto con el profe en clase, pero para que tengan una idea, porque igual hablamos harto de lo que es saturación y condensación. Nosotros en este gráfico tenemos en el eje X la presión de vapor, y en el eje, o sea, en el eje Y la presión de vapor y en el eje X la temperatura. Esta curva roja corresponde a la presión de saturación para cada una de estas temperaturas. Pero si nosotros nos ubicamos en cualquier parte, ¿ven el puntero? Sí, ya. Sí se ve. Sí, se ve. Si nosotros nos ubicamos en cualquier parte, nosotros podemos tener 25 grados de temperatura y 20 hectopascales de presión de vapor, ¿cierto? Como no estamos parados en la de saturación, significa que no estamos saturados, ¿ya? O sea que tenemos una humedad relativa más baja que el 100%. Y ahora imagínense, nos vamos a poner aquí, en 35 grados Celsius y 20 hectopascales de presión de vapor. Esta es una parcela de aire, y esta parcela de aire puede alcanzar la saturación de tres formas, ¿ya? Una forma es que nosotros la enfriemos. Si se fijan, nos movemos por la horizontal, en algún punto si la enfriamos, vamos a llegar a la saturación, ¿cierto? O sea, si nosotros tenemos una parcela con 35 grados Celsius y 20 hectopascales de presión de vapor, y la enfriamos hasta aproximadamente los 17, vamos a saturarla, ¿ya? Que es lo que vimos en el ejercicio recién. Si nosotros enfriamos una parcela de aire, la parcela va a empezar a condensar, va a formar neblina y nubes. Otra forma de saturar esta parcela sería agregarle vapor de agua, ¿ya? Que puede ser, no sé, por ejemplo, evaporando el mar, o como cuando ustedes se bañan, también no sé si se han fijado, si se bañan con la puerta cerrada, se empieza a formar toda esa nube. Lo que están haciendo ustedes ahí es meterle vapor al baño. Entonces, si nosotros le echamos vapor a esta parcela de aire, o crece el vapor que tiene, esta parcela va a subir aquí por la vertical y en algún punto también se va a saturar. ¿Ya? Entonces, estos son algunos de los procesos mediante los cuales una parcela se puede saturar. Entonces, se puede enfriar, puede aumentar su vapor, y el otro caso, que es cuando las parcelas están más cerca de esta curva, por ejemplo, una parcela aquí en 20-20 y otra parcela aquí quizás en 40-70, si estas parcelas se llegan a mezclar, la mezcla va a producir una parcela aquí entre medio que estaría saturada o sobresaturada. Cuando las parcelas están sobre esta curva se llaman saturadas, cuando están por sobre están sobresaturadas y cuando están por abajo son subsaturadas. ¿Ya? Este igual no se preocupen mucho en entenderlo ahora, pero si lo entienden bacán, porque esto lo van a ver con el profe esta semana, yo creo. Y bueno, ese sería el auxiliar de hoy día. Si tienen dudas, pregunten ahora. Dudas de la tarea también, va a venir el Sebastián, que es el otro auxiliar, a responderles como a las 5:15. Bueno, no sé si ya está conectado, en verdad. Estoy acá. Ya, está ahí conectado. Entonces, ¿dudas del auxiliar o dudas de la tarea? Ya, bueno, cualquier No, duda. no lo he empezado. ¿Cómo?
Aún no lo he empezado. Ah, ya. Bueno, ¿hasta cuándo tienen fecha para entregarla? Hasta el 26. Hasta el 26. Ya. Sebastián,